imagino que saben de que los arbovirus son virus que son transmitidos por vectores transmisores. Entre esos vectores tenemos principalmente a los mosquitos, ¿ya? En este caso, uno de los mosquitos que más importancia tiene es el Aedes aegypti, ¿no? Que es el que transmite la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas transmitidas por virus y que utilizan a este vector transmisor para ingresar al hospedero humano. Estas, como dice en esta diapositiva, son enfermedades virales transmitidas por vectores que conforman este grupo de formadores de problemas febriles, ¿no? En las personas que infectan, ¿no? Y están transmitidas principalmente por mosquitos, ¿no? Pero también estos pueden ser transmitidas por otros insectos hematófagos como las garrapatas, ¿no? Y otros tipos de insectos, ¿no? Como las moscas, por ejemplo, dentro de una variedad de vectores que se pueden utilizar, ¿no? Que pueden utilizar estos virus. En América Latina, el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis del Nilo, por ejemplo, la encefalitis de San Luis, la encefalitis del Este y la encefalitis del Oeste y la encefalitis equina venezolana son problemas endémicos que se presentan en América Latina. En el caso de Bolivia, más propiamente, tenemos al dengue, tenemos también a la fiebre amarilla de los que está nombrando este grupo, estaría también el Zika y el chikungunya de los virus más frecuentes, ¿no? Aunque ahora también vemos otros como el mayaro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las, vean, si podemos observar el grupo de las familias de virus que se transmiten por estas vías, miren, todos son genomas de tipo ARN, ¿no? De doble cadena, de cadena simple pero polaridad positivo, negativa, perdón, de cadena simple polaridad positivo, ¿no? Pero todos son ARN, ¿no? ¿Cuáles son estas familias que tienen a estos virus como virus que se transmiten a través del uso de estos vectores que son los mosquitos como el Aedes aegypti? Ahí tenemos a la familia Togaviridae. Esta familia con su género alfavirus es una de las que transmite este tipo de infecciones virales. Entre esos virus que estarían dentro de este grupo tenemos al chikungunya, ¿no? Luego tenemos a la familia Flaviviridae con su género Flavivirus. Acá estaría, en esta familia estaría el dengue, ¿ya? Estaría el dengue, estaría la fiebre amarilla también acá como otro virus, y también estaría el Zika, ¿no? Hoy en día, uno de los virus, uno de los últimos en haberse convertido como virus endémico de nuestra zona, y vendría a ser ya un problema viral o una infección viral reemergente, ¿no? Porque cada año tenemos pacientes donde vamos a ver que luego son convertidas después de brotes en epidemias, ¿no? A nivel incluso a nivel departamental, y que puede darse también en otros departamentos que tienen un clima muy similar al nuestro, ¿no? Porque generalmente estos vectores transmisores como el Aedes aegypti son vectores o son insectos de climas cálidos principalmente, ¿no? Como el que tenemos en nuestro departamento. Otra de las familias estaría la familia Bunjaviridae, ¿no? Ahí también estaría dentro de este grupo de productores de problemas, no tanto así como
de productores o de como transmisores denominadas como arboviriosis, ¿no? Entonces acá principalmente vamos a ver estas dos familias ligadas a este grupo de arbovirus, que lo tenemos acá. Las mismas familias que hablábamos, la Flaviviridae, la Togaviridae y la Bungiaviridae, ¿no? Que dentro de esta Flaviviridae, con su género Flavivirus, decimos de que estaría el dengue, la fiebre amarilla y el Zika, y dentro de este grupo, que es la familia Togaviridae, estaría el chikungunya, que es muy frecuente, y estaría el mayaro, ¿no? También. Y estarían también estas otras enfermedades, estas enfermedades, encefalitis del oeste, encefalitis equina del oeste y así, ¿no? Sucesivamente, todas las que mencionábamos anteriormente. Dentro de esta familia, la familia Bungiaviridae, uno de los virus que se encontraría es el oropuche, que muy poco es más frecuente en una parte del Perú, que es un país vecino, la encefalitis de Crohn, y serían dentro de los más importantes, digamos, ¿no? Como productores de enfermedades a causa de una arboviriosis o a causa de que el transmisor vendría a ser un arbovirus, entre ellos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que estarían como principales vectores transmisores. Vamos a ver algunas características y la diferencia de cómo se presentan estas características en los 4 virus endémicos que son consideradas las principales arboviriosis en nuestro país y por ende principalmente en nuestro departamento. Si hablamos del genoma o del ácido nucleico, acá confirmamos lo que hablábamos en la primera diapositiva, que todos son de tipo ARN, ¿no? Estos tres, desde luego, que son muy similares y vamos a ir viendo en diferentes otras características. Por ejemplo, acá son similares, la nucleocápside, por ejemplo, es similar en todas, pero ya vamos a ir viendo algunas diferencias cuando se trata de la envoltura, ¿no? Cuando se trata de la envoltura y cuando se trata sobre todo de hablar de las proteínas específicas que tienen en su envoltura. Desde luego que esas proteínas específicas que tienen en su envoltura van a ser similar entre los 3 virus que son parte de la misma familia, pero ya ven que acá ya hay una variación. Cuando hablamos del chikungunya estamos hablando de 3 proteínas específicas o glicoproteínas específicas que están ligadas a la envoltura y que son denominadas E1, E2 y E3. En cambio, en este caso, en la familia Flaviviridae tenemos a la E y a la M, ¿no? Sus proteínas específicas para estos virus. El tamaño, estos 3 también comparten el mismo tamaño porque son representados o son partes de la misma familia, son hermanos estos virus. En cambio, ya en el chikungunya, que se encuentra en la familia Togaviridae, aquí el tamaño varía un poquito, ¿no? Son virus con tamaños muy similares, ¿no? Vean ustedes que la variación es bastante corta, de 65 a 70 nanómetros. Cuando hablamos del vector, vean ustedes que el mismo vector es para todos, ¿no? Incluyendo el Aedes albopictus. La diferencia entre el Aedes aegypti y el Aedes albopictus es que el Aedes aegypti se encuentra sobre todo en la ciudad, ¿no? Es más de agua, lo vamos a encontrar en sus criaderos que utilizan son generalmente criaderos de aguas limpias, ¿no? Aguas limpias, aguas dulces. En cambio, el Aedes albopictus es un vector que se encuentra más en la selva, ¿no? Es más selvático. Los receptores, vean ustedes los receptores que tienen cada uno de estos. Cuando estamos hablando de los virus, tienen algunas variaciones en cuanto a los receptores por quienes tienen afinidad estos virus. Vean
variación de receptores es considerable dependiendo del virus. Entonces, los receptores son con quienes se van a unir esas proteínas específicas para iniciar ese proceso tan importante que es el ingreso hacia la célula y poder iniciar su replicación de estos virus. Sus células dianas también vamos a ir viendo, en este caso en el dengue son los macrófagos y las células dendríticas. En el caso de el Zika tenemos los trofoblastos y las células endoteliales y los astrocitos. En el caso de la fiebre amarilla tenemos a los hepatocitos, que son las células del hígado, las células tubulares del riñón, la médula ósea, el vaso, el corazón, ¿no? Y en el caso del chikungunya tenemos las células dendríticas, células del hepatocito, ¿no? Y los nódulos linfáticos también. Otras características, veamos que el pródromo, por ejemplo, entre las diferencias que vamos a tener, en este caso podemos ver cuadros pseudogripales. Vean que en todos podemos ver cuadros pseudogripales, ¿no? Y la respuesta en este caso es a base de interferón y citocina, aquí también y aquí también, ¿no? Veamos que tienen un cuadro muy similar, una respuesta muy similar. Entre los cuadros clínicos, en el caso del dengue, podemos ver 3 categorías. El dengue sin signos de alarma, que es conocido con estas abreviaturas. Esta es una nueva clasificación que se está manejando hoy en día del cuadro clínico. El dengue sin signo de alarma, ¿no? Y el dengue grave, ¿no? Que es el dengue con signo de alarma, perdón, ¿no? El de arriba es sin signo y el segundo es con signo de alarma. Y después de eso ya estaría el dengue grave, ¿no? Que es donde ya vamos a ver esos procesos hemorrágicos intensos que los pueden llevar, gracias a un shock hipovolémico, lo pueden llevar a la muerte al paciente. En el caso del Zika, en cambio, vamos a ver fiebre, sarpullido, maculopapular y de distribución cefalocaudal con mucho prurito, con conjuntivitis no purulenta, o sea, esos ojos rojos, dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, edema también, ¿no? Y otros puedan presentarse. En el caso de la fiebre amarilla, podemos ver fiebre, escalofrío, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y en el cuadro grave podemos ver una ictericia y hemorragias digestivas y epistaxis, ¿no? En el caso del chikungunya, fiebres, artralgias que pueden migrar de una infección aguda a una subaguda y luego a una crónica, ¿no? ¿De qué hablamos de una infección crónica? Porque estas secuelas que pueden dejar el chikungunya pueden durar incluso hasta 2 años según el estudio que se ha hecho, ¿no? ¿Dónde se replican? Todos son ARN y lo hacen en el citoplasma de la célula, ¿no? ¿Cómo hacemos diagnóstico en el dengue? Principalmente se pueden aplicar el PCR-RT, o sea, para todo. ¿Por qué el PCR-RT? Porque estamos hablando de virus que tienen un genoma de tipo ARN. Por lo tanto, la reacción en cadena de la polimerasa retrotranscrito, usando la transcriptasa reversa, es la mejor opción. También se puede usar ELISA, ¿no? Se recomienda así que por la técnica de ELISA detectemos qué cosa, IgM, ¿no? IgM, ¿no? Es importantísimo la IgM. Vamos a ir viendo algunas características de cada una de ellas. Habíamos dicho que estas son las 2 familias más importantes, la Flaviviridae y la Togaviridae. Aquí estaría el chikungunya como uno de los virus más frecuentes. Tenemos el dengue en la primera, el Zika y la fiebre amarilla, ¿no? No vamos a hablar del ciclo de vida del mosquito, pero veamos que cuando hablamos, por ejemplo, del virus del dengue, esta es la estructura que puede tener el virus del dengue. Puede llegar a tener proteínas estructurales y proteínas no estructurales dentro de su
como parte de su estructura. Y dentro de las estructurales estaría la proteína C y la proteína E, ¿no? Y dentro de las no estructurales, proteínas no estructurales, estaría la NS1, la NS2A, NS2B, la NS3, la NS4 y la NS5, ¿no? Que son proteínas que las vamos a ver principalmente a la hora de la síntesis del ARN o a la hora de la replicación, ¿no? Del virus, en ese paso tan importante que es conocido como el paso, paso 4 de la replicación. Ahí tienen, estas son las proteínas específicas que podemos ver en el virus del dengue, ligadas a la envoltura, ¿no? De eso estamos hablando. Aunque podemos ver que las proteínas no estructurales que se forman pueden ser esas mencionadas. Ahí tenemos los receptores y las células diana. Todo esto ya lo veíamos en una imagen anterior. El virus del dengue puede llegar a tener, tiene en realidad 4 serotipos, como los que ven acá, dengue 1, 2, 3 y 4 subtipos de dengue. Aquí tenemos los lugares de donde podemos ubicar cada uno de estos tipos cada uno de estos serotipos de dengue. Veamos las diferencias cuando hablamos del cuadro clínico y hablábamos de que en el caso del cuadro clínico en el dengue podemos observar 3 fases, en algunos casos, en otros solo una. El primero, que es el dengue sin signo de alarma, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver principalmente es que estos pacientes pueden llegar a tener, en primer lugar, náusea, porque hay una afectación al hígado también, y esto va a generar también vómitos, va a haber un exantema, dolores de cabeza, ¿ya? Dolores orbital, mialgias, artralgia, o sea, dolores de músculos y de articulaciones, las petequias o la prueba del torniquete positiva y leucopenia, ¿no? Eso es lo que podemos ver en un dengue sin signo de alarma. En un dengue con signo de alarma ya podemos ver dolor abdominal intenso y sostenido, y dolor a la palpación del abdomen. Podemos ver vómitos persistentes, acumulación de líquido, sangrado, ¿no? Sangrados, irritabilidad y letargo, hipotensión postural, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito, ¿no? Aquí, en este caso, vean ustedes que en el primero se maneja ambulatoriamente. En cambio, acá ya el paciente debería ingresar a un hospital a ser observado. En el caso del 3, obviamente debería estar hospitalizado y debería estar en cuidado intensivo, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. Aquí, ¿qué podemos ver? Pueden tener alguna de las manifestaciones anteriormente nombradas, de las que vemos acá o en la página anterior, en el cuadro del dengue sin signo de alarma, pero además vamos a ver el shock o la dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma. Podemos ver también sangrado grave según la evaluación del médico tratante y el compromiso grave de órganos que se van a generar por el daño hepático o por el daño a nivel del miocardio también que pueden haber. El dengue, entonces eso es uno de los puntos más importantes del virus del dengue. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Ya, ahorita un ratingo quiero tomarme un vasingo de agua, ¿ya?
¿De qué dan examen mañana, aparte de Viron? De nada más, ¿no ves? Buenas noches, doctora de citología. De citología. Mm. Ay, chicos, salgo cansada del hospital, que estoy pensando que estoy en el hospital. Estoy que me duermo. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? El Zika. El Zika también se transmite gracias, me están escuchando, ¿no? Sí, doctora. Sí, Vean ustedes doctora. acá la transmisión del Zika, vean de dónde vienen las transmisiones. Estos vendrían a ser los vectores, ¿cómo se llaman estos? Los reservorios naturales que se le llama. De ahí vienen y se transmiten al vector. Vean ustedes que estas transmisiones incluso pueden ir también, ya sea del mosquito al mono o del mono al mosquito, ¿no? En el caso de lo mismo que pasa con el humano, ¿no? Y de estos son los que la transmisión se da al humano, ¿no? Y este ya va a transmitir a las demás personas, pero desde luego con la transmisión a través de la vía. Aquí es importante este señor también en este tipo de transmisión. Pero también se ha visto acá que la transmisión puede darse, aquí en este caso podemos ver, se han visto cuadros de la famosa transmisión vertical, ¿no? Que es la transmisión de la madre al niño principalmente, ¿no? Aquí, cuando hay esta transmisión, es importante determinar que se han visto cuadros de malformaciones, y una de las malformaciones que mayormente se ha visto es el tema de la microcefalia, ¿no? Es una, y sobre todo es con el cuadro que se ha logrado, son los primeros signos que se han visto en los niños que nacían de madres infectadas. Muerte fetal también se ha visto muchísimo, ¿no? Además de todas estas complicaciones, vamos a ir viendo algunas de las otras complicaciones que puede llegar a presentar el virus del Zika, ¿no? Este, eh, Aquí vamos a ver, sobre todo, en esto vamos a ver, cuando hablamos ya del cuadro que puede llegar a presentar el paciente en el caso de cualquiera de estas arboviriosis, principalmente de los que vamos a ver frecuentemente, que son el dengue, el chikungunya y el Zika, porque si bien estamos hablando de fiebre amarilla, sabemos que la fiebre amarilla tiene vacunación, la cual es muy efectiva, y no se ven casos de fiebre amarilla con frecuencia, ¿no? Más bien es anormal, digamos, ver algún caso de fiebre amarilla en una población, ¿no? Endémica como la nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema gratuito de vacunación. ¿Cuáles son los virus endémicos que vamos a ver con mayor facilidad? Son estos, que son el dengue, el chikungunya y el Zika, ¿no? Por ejemplo, si vamos viendo las diferencias, tenemos ya tengo que vamos a Por ejemplo, si vamos a ver viendo, vamos a ir viendo las diferencias cuando hablamos del motivo de la consulta más frecuente. En el caso del dengue es por fiebre y dolores de músculo, ¿no? En el caso del chikungunya es por dolor articular y obviamente también fiebre. Y en el caso del Zika se ha visto muy ligado a la presencia de exantemas o pruritos, ¿no? A nivel dérmico. En el caso de la fiebre, si podemos observar,
En el dengue podemos ver fiebres moderadas, y donde vamos a ver unas duraciones bastante largas, entre 5 a 7 días de duración. En cambio, en el chikungunya vemos fiebres intensas, muy frecuentes y con una duración mucho más corta, de 3 a 5 días. En el Zika, la fiebre es leve, muy poco frecuente, y además el tiempo de duración, vean ustedes que es mucho más corto, puede durar de 1 a 3 días. Exantemas pueden presentar los tres. En este caso, en el dengue aparece ya en la fase final, entre el día 5 y 7, ya es mucho más, con mucha más frecuencia que vamos a ver en esos días. En el caso del chikungunya, entre el segundo y tercer día se ve, o sea, es más pronto la aparición del exantema, y en el Zika podemos verlo desde el primer día, ¿no? Y el exantema es el maculopapular y cefalocaudal, ¿no? En el caso del prurito, ya, la picazón que vamos a ver puede ser en el dengue leve a intenso, ¿no? En el caso del chikungunya, leve a moderado, y en el Zika ya es de moderado a intenso, o sea, y con mucho más intenso que de los otros tres, ¿no? De los otros dos, perdón. Conjuntivitis en el dengue es poco frecuente que veamos, también en el chikungunya es poco, pero en el Zika es muy frecuente la conjuntivitis, ¿no? Por lo que vemos también acá, ¿no? La conjuntivitis es muy frecuente en el Zika. Las manifestaciones neurológicas en el dengue son poco frecuentes. En cambio, en el chikungunya también es poco frecuente, pero en el Zika es posible que se vean alteraciones neurológicas, y cuando se presentan son bastante graves, ¿no? Por eso que también vemos acá, ¿no? Cuando nos está mostrando los cuadros que podemos presentar en el Zika. El dolor de cabeza en el caso del dengue intensa y frecuente, en el chikungunya es leve a moderada, y en el Zika también. O sea, dolores de cabeza vamos a ver con mayor frecuencia en el dengue. Dolor retroocular lo vamos a ver principalmente en el dengue y no así en las otras dos. Las poliartralgias es principalmente en el chikungunya, ¿no? Y a veces podemos verlo incluso en el Zika. El edema en las manos y pies, sobre todo lo vamos a ver en el chikungunya, ¿no? La evolución a cronicidad, solamente acá se ve en el chikungunya, ¿no? En las famosas artritis virales, ¿no? Dolores de músculo muy frecuente en el dengue, frecuente de moderada e intensa en el chikungunya, y en el Zika poco frecuente, ¿no? Hepatomegalias, lo vamos a ver en el caso del dengue con signo de alarma principalmente, y en los otros es poco frecuente. Vómitos, lo vamos a ver en el dengue, pero con signo de alarma. En los otros es poco frecuente. Las diarreas es mucho más frecuente en el dengue que en las otras dos. Dolores abdominales también en el dengue, pero con signo de alarma. Sangrados a nivel de piel, en el caso del dengue es muy frecuente y en las otras no. Sangrados en las mucosas en el dengue con signo de alarma también, y en las otras poco frecuente. El shock del dengue lo vamos a ver principalmente en el dengue también. Leucopenia vamos a ver en las tres, ¿no? En las tres vamos a ver leucopenia. Proteína C reactiva la vamos a ver elevada en el chikungunya y en el Zika incluso también. Hematocritos elevados lo vamos a ver en el dengue cuando ingresa al dengue con signo de alarma, ¿no? Poco frecuente en las otras dos. Recuento plaquetario normal a muy bajo, dependiendo en la fase del dengue, ¿no?
y en las otras normal a bajo. Consideraciones particulares, acá en el caso del dengue hay mayor riesgo de muerte, sobre todo en aquellos que ingresan a el dengue con signos de alarma. Y en el caso, en el chikungunya puede evolucionar a una artropatía crónica y en el Zika el riesgo de infección congénita, ¿no? También es importante. En el diagnóstico, veamos que el diagnóstico se puede usar el PCR, como veíamos en el anterior. En las tres podemos usar PCR, ¿no? Y se puede también usar ELISA o cualquier prueba inmunológica. Obviamente que lo ideal sería poder utilizar PCR, ¿no? Pero también podemos usar la búsqueda de la IgM a través de estas técnicas de ELISA, ¿no? Para cualquiera de los tres. La IgM para dengue, la IgM para dengue y la IgM para Zika es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué combinaciones podemos ver si procesamos las tres, digamos, ¿no? En el caso de un dengue probable, podemos ver el dengue positivo y el Zika negativo, ¿no? Infección por flavivirus, digamos, podemos ver acá positivo, cuando nos da positivo el dengue, positivo el Zika, ¿no? Y en el caso del probable Zika, sí o sí nos tendría que dar el dengue negativo, ¿no? Y el Zika, obviamente positivo por estas técnicas de ELISA. En el caso del dengue ya existe hoy en día la vacuna tetravalente, que es esta vacuna, estas dos tipos de vacunas existen, que en algunos países ya la están aplicando. Se utilizan 3 dosis, son virus atenuados los que se están utilizando, ¿no? Y que se hacen virus atenuados de los virus de la fiebre amarilla que contienen las proteínas del dengue, ¿no? Y que son los que van a llevar esta proteína para producir la estimulación en el paciente que se los aplica. ¿Qué más podemos ver acá, no? Esto no vamos a ver los comportamientos epidemiológicos. Esto no es de acá, así que no vale la pena mirarlo. No vale la pena mirarlos, ¿no? Vean ustedes acá los serotipos, esto sí, ya es de Bolivia. Hemos dicho que el dengue, por ejemplo, tiene 4 serotipos, ¿no? Y vean ustedes los serotipos que ya han circulado en Bolivia, según los estudios que se han hecho hasta el 2022, solamente habían circulado los serotipos 1 y los serotipos 2, ¿no? Y vean dónde los han podido identificar, ¿no? Los países los departamentos, perdón, donde vamos a ver con mayor frecuencia como zonas con índices elevados de epidemias son el departamento de Pando y Santa Cruz. Y veamos que el que mayor ha circulado es el serotipo 2 del dengue, ¿no? El tipo 2 del dengue. Es importante ver esto tampoco es de acá, este dato. Tampoco es de acá, esto no. La fiebre amarilla, vamos a ir viendo la fiebre amarilla un poquito. También hemos dicho que pertenece a la familia Flaviviridae y el género Flavivirus. Es un virus reemergente también que puede llegar a producir infecciones agudas, potencialmente epidémicas, pero gracias a Dios tenemos la vacuna, por lo cual es un virus que lo tenemos controlado en nuestro país, ¿no? El transmisor también es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que vendría a ser el vector selvático.
¿Por qué se le da el término de productor del virus de la fiebre amarilla? ¿No? Porque puede llegar a producir una ictericia, ¿no? Por la inflamación a nivel del hígado que genera. Su tamaño, ya lo veíamos en el cuadro inicial, el tipo de ARN también lo veíamos en el primer cuadro, donde mostrábamos la comparación de los 4 arbovirus, ¿no? Que pertenecen a estas dos familias, que son la familia Togaviridae y la familia Flaviviridae. Son virus con envoltura también citolítico y que en este caso específico, en el caso de la fiebre amarilla, tiene 3 proteínas estructurales, la M, la E y la C, ¿no? Y tiene 7 proteínas no estructurales, que son las NC1, NC2A, NC2B y el NC3, NC4A, NC4B y el NC5, que los mostrábamos en las primeras diapositivas también. Ya veíamos incluso el cuadro que pueden llegar a producir. Estos pueden llegar a producir cuadros leves con fiebres, escalofríos, dolores musculares, fiebres hasta los 39 grados, dolores de cabeza, apetitos, náuseas y vómitos por la inflamación en el hígado, incluso problemas cardíacos, ¿no? Y fiebres elevadas. El 75% de las infecciones se han visto que son autolimitantes, o sea que nuestro mismo sistema inmune puede lograr, digamos, frenar la replicación viral, ¿no? Pero también se ha visto que el 25% lastimosamente puede evolucionar a un cuadro fatal, ¿no? ¿Cuál es ese cuadro fatal o grave? Puede llegar a presentar bradicardia, vómitos, ictericia y desde luego las hemorragias digestivas. Posteriormente puede llegar a generar estos cuadros de miocarditis, síndromes neurológicos y finalmente el shock hipovolémico que puede llevar a la muerte. Cuando hacemos en las pruebas en laboratorio podemos ver leucocitos bajos con una leucopenia, neutrocitos bajos también, o sea, quiere decir que va a haber neutropenia y si hay neutropenia va a haber linfocitosis acompañado, ¿no? Que no está, pero se supone, ¿no? En este caso, si medimos las enzimas hepáticas como la TGO y la TGP, también son un signo importante, se van a encontrar elevadas. Y si medimos las bilirrubinas, también probablemente estén elevadas. La letalidad de esta infección viral antes de que exista la vacunación era del 50%. Vean ustedes que en el caso, surgió una epidemia en este año, se habían notificado 189 casos de fiebre amarilla en 4 países de la región. Vean ustedes que ahí está Bolivia, que hemos tenido 2 casos en este año. Brasil, vean ustedes, 102 casos. Aquí de esos 41 han sido fatales. Colombia con 53 y Perú con 32 casos. Bolivia es el que tiene menos reportes, pero habría que ver si no es causal de un subregistro. ¿Qué quiere decir subregistro? Que son casos que se presentan y no se los identifica y no se los reporta, ¿no? Es muy probable que hayan habido más casos este año y no se hayan notificado, ¿no? Estos cuadros fatales que han habido en nuestro país, uno ha sido en La Paz y otro en Tarija, ¿no? Las pruebas son las mismas, podemos usar el PCR retrotranscrito, ¿ya? Y el ELISA en búsqueda de IgM como pruebas de laboratorio. Tratamiento, no hay un tratamiento específico para la fiebre amarilla. Lo único que sí, importante, no administrar aspirina, ¿no? Ya que puede acelerar los procesos hemorrágicos. En los cuadros graves, aquí lo que hay que hacer es la aplicación de hemoderivados, sobre todo si hay una hemorragia o un cuadro de sangrado severo. Las diálisis en pacientes que se complican en insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama?
el control, digamos, de la pérdida de líquido es importantísimo, ¿no? Para evitar que el paciente ingrese a un shock hipovolémico, principalmente. Aquí existe la vacuna desde hace muchísimos años, existen las vacunas, son de aplicación gratuita, ¿no? En nuestro país sobre todo, ¿no? El nivel de protección es entre el 80 al 100% de protección. Es importante el control de vectores, no solamente en la fiebre amarilla, sino en las otras arboviriosis también, ¿no? Entonces, evitando dejar los lugares o las aguas detenidas para que luego se conviertan en criaderos del Aedes. Es la principal forma de evitar la transmisión de estas infecciones virales. En los lugares, en las zonas endémicas, deberían ser vacunados todos, ¿no? Todas las personas. La familia Togaviridae, ahí hemos visto, en el caso de la familia Togaviridae hemos visto al chikungunya. El chikungunya es un virus también que pertenece a esta familia con un tipo de genoma de tipo ARN, ¿no? Su nombre deriva del maconde, del idioma maconde, que quiere decir el que se encorva, ¿no? Entonces, por los dolores, digamos, que producía y que los pacientes andaban tenían una apariencia inclinada o encorvada, ¿no? Por el dolor intenso, principalmente a nivel de las articulaciones. Su tamaño ya lo hemos visto en la parte inicial, el genoma también es un virus envuelto, tiene 8 proteínas, 4 estructurales y 4 no estructurales. Las estructurales son la C, la E3, la E2, la E1 y la 6K. Las no estructurales serían la NSP1, NSP2, NSP3 y NSP4, ¿no? Son también reemergentes, también es la Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ¿no? Aquí tienen ustedes, estas vendrían a ser las proteínas estructurales y estas vendrían a ser las proteínas no estructurales. Ya hemos dicho que el chikungunya produce una enfermedad emergente. Ahí tienen el origen principalmente en África Central y en África Oriental. Posteriormente se propagó a Asia, Europa y luego a América, ¿no? En nuestro país apareció aproximadamente en el año 2015. Deriva, ya hemos visto de qué deriva. Los periodos de incubación son de 3 a 7 días. Produce un cuadro febril agudo, seguido de una poliartritis más crónica que puede incluso persistir meses e incluso hasta 2 años se ha visto, ¿no? Y que puede incapacitar al paciente infectado, ¿no? Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, dolores de músculos, edemas articulares y la presencia también de exantemas, ¿no? La muerte es muy poco común acá, ¿no? Aquí vamos a ver cuadros que pueden ir de la fase aguda, subaguda y en algunos casos llegar a producir cronicidad, ¿no? Este cuadro comparativo, que creo que ya lo hemos visto, principalmente del dengue, la fiebre amarilla y del chikungunya, ya lo veíamos al inicio, ¿no? Creo que no es muy relevante seguir hablando de lo mismo. Cuando hablamos del diagnóstico, al igual que las otras también, su diagnóstico puede hacerse a través de biología molecular por PCR retrotranscrito o ya sea por pruebas inmunológicas como el ELISA en búsqueda de IgM también, ¿no? En Bolivia, ¿cuántos son
vean ustedes que los departamentos donde donde hemos visto reportes, son 7 los departamentos en los que hemos visto reportes. Está La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Son los lugares donde se ha visto mayor número de reportes en nuestro país, ¿no? El Aedes albopictus también, como hemos dicho, que es un vector transmisor y se lo ha relacionado sobre todo, o se lo ha encontrado en el municipio de San Ignacio de Velasco principalmente. Ya hemos dicho que es un vector selvático, ¿no? Principalmente. ¿Qué más podemos ver acá de interesante? Pues esos son puros reportes, ¿no? No sé, ¿tienen alguna pregunta? Quiero volver a abrir esto. Hola, ¿se durmieron? No, doctora. Pareciera que sí. ¿Ah? Ninguna duda, doctora. ¿Todo bien? Sí, doctora. Sí, doctora. No les importa, vayan a dormir. Ustedes están seguros que han dado examen hoy día. ¿De qué han dado examen hoy día? Che, que se volvieron mudos estos chicos. Biotecnología, doctora. Ya, hasta ahí es el examen, jóvenes. ¿Ya? Ya, doctora. ¿Cómo hacemos? A ver, les hago una pregunta. ¿Cómo hacemos? Voy a dejar de compartir. ¿Cómo se hace diagnóstico en los hospitales para el caso del dengue? Cuando ustedes van con sospecha de dengue, ¿qué hace un médico en las épocas de epidemia? Pregunta los signos, doctora. Signos y síntomas. ¿Ya? ¿Qué más? De ahí ya el doctor saca una conclusión para poder darle... Solo signos y síntomas les preguntan. No les piden laboratorio. Sí, igual, ¿Qué doctora. exámenes de laboratorio le piden? Hemograma completo. Hemograma completo. ¿Qué más les piden? TGO, TGP. TGO, TGP. ¿Qué más les piden? ¿Mm? Ahí, PCR. Prueba rápida, doctora. Prueba rápida. Sí. ¿Y qué es la prueba rápida? ¿Qué buscan la prueba rápida? NS1, IgM, IgG. Ya, bien. ¿Y qué es la NC1? Una proteína no estructural. Ya, bien. Ahora, y en todos y si no hubiese esa prueba rápida que me identifica proteína y a su vez también me identifica IgM y IgG, ¿qué hace el médico? ¿Qué creen ustedes? Si el paciente llega el día 2, ¿se le puede aplicar esa prueba de la que habla Wilder?
Yo les voy a poner casos clínicos, les cuento, en el examen. ¿No sería a partir del ¿Ah? séptimo día en adelante? ¿Qué cosa? A partir del séptimo día en adelante se puede realizar lo que es la prueba que dijo el compañero. ¿Sí? ¿Qué dice Wilder usted? ¿Tendría que esperar hasta el día 7 para aplicarle esa prueba, Wilder? Diga, doctora, no lo escuché bien. Les preguntaba si el paciente llega al médico el día 2, desde el inicio de los síntomas, ¿podría en el laboratorio usted le aplicaría el médico le pide la prueba, pero está en su día 2 de evolución? ¿Usted le aplicaría la prueba, le haría la prueba rápida al paciente? Sí, doctora, ¿Por creo qué que le sí. haría? Su compañera dijo que no, que él tenía que esperar hasta el día 7. ¿Usted qué dice? Porque se puede hacer entre un día 1 al 7, creo que es. ¿Por qué, pero? Mm, las enfermedades después del día 7 muestran anticuerpos, ¿no? Y ¿Ah? sí, ya lo confundí. ¿Cómo dice? Eh, ahorita, ¿Qué me dice? Hola. Nayeli, a ver, usted respóndame la pregunta. Nayeli Mamani. Actívenme su cámara, por favor. Todos. Nayeli, a usted le preguntaba. Si le pide en el día 2 la carga viral,